Hola, mi nombre es Wendy Fabiola Ruiz Navarro y mi producto integrador va a ser acerca de los músculos masticadores. De hecho, elegí este tema porque una de las materias que llevamos en primer semestre es anatomía humana y creo que la anatomía humana es base, es algo súper esencial en nuestra carrera, que pues bueno, es súper interesante y creo que sin ese conocimiento no tendríamos las bases para ser quienes vayamos a ser, ¿me explico? Entonces, bueno, voy a hablarles de los músculos masticadores. Los músculos masticadores, los principales músculos de la masticación van a ser el temporal, el macetero, el pterígodo interno medial y el pterígodo externo lateral, los cuales van a intervenir en movimientos de elevación, de lateralidad y asimismo como también de retropulsión y de propulsión del maxilar inferior. Voy a iniciar con el macetero, perdón, el temporal. El temporal es el músculo más vigoroso de todos porque va a aportar prácticamente el 50% de fuerza en la masticación y va a ser el elevador de la mandíbula y lo vamos a encontrar situado acá a la de la cabeza y va a tener dos porciones, va a tener una cara superficial y va a tener una cara profunda. Va a estar... su inserción va a ser por arriba y se va a insertar en la línea curva temporal inferior, en la fosa temporal y mediante un asa accesorio en la cara interna del arco cigomático. Ahora, de ahí sus fibras van a converger sobre una lámina fibrosa y mediante un tendón nacarado va a terminar en el vértice, bordes y cara inferior de la apófisis coronoides. Su relación va a ser con la cara superficial, con la aponeurosis temporal, con los vasos y nervios temporales superficiales, el arco cigomático y también parte superior del macetero. Ahora su cara profunda va a estar en relación con los huesos de la fosa temporal y con los vasos y nervios temporales superficiales. Por su parte inferior con los pterigoideos, el buccinador y la bola grasosa de Bichet. Ahora su inervación va a ser, por ejemplo, su inervación van a ser los tres nervios temporales profundos, que son los ramos del maxilar inferior provenientes del trigémino. Va a ser el temporal profundo anterior, el ramo motor destinado a la parte anterior, como su nombre lo dice, anterior, que va a provenir del nervio temporobucal, del tronco anterior, del nervio mandibular, que viene siendo el trigémino. El temporal profundo medio va a ir hacia afuera y hacia arriba para alcanzar la cresta esfenotemporal y de ahí se va a distribuir en los haces medios. El temporal profundo posterior, con los haces, como su nombre lo dice, con los haces temporales profundos posteriores, ¿ok? Y su irrigación va a ser por las tres arterias temporales profundas provenientes de la rama colateral de la arteria temporal superficial, la arteria temporal profunda anterior con los haces anteriores del temporal, la arteria temporal profunda media con los haces medios del temporal y así la arteria temporal posterior con sus haces posteriores dichos. Y ahora su acción, la acción de este músculo va a consistir principalmente, como lo dije al principio, en elevar el maxilar y también dirigirlo hacia atrás, así mismo haciendo movimientos de retropulsión. Y pues bueno, en esos movimientos va a intervenir sus fibras posteriores, sus haces posteriores. Ahora les voy a hablar del músculo macetero. El músculo macetero es el músculo más superficial de los masticadores porque es palpable y puedes sentirlo cuando tu mandíbula se cierra con fuerza. Ahora, es un músculo amplio y de forma rectangular y va a poseer dos fascículos, va a poseer un fascículo superficial y va a poseer un fascículo profundo. Su inserción en su base superficial se va a insertar en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático e inferiormente en el ángulo de la mandíbula, mejor conocido como ángulo onion. Por su cara externa, el haz profundo se va en el borde inferior y en la cara interna de la apófisis cigomática y va a terminar en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Su relación en su cara externa se va a hallar cubierta por la aponeurosis maceterina por fuera de la arteria transversa de la cara, con la prolongación maceterina de la parótida, canal de Stenon, con los cigomáticos mayor y menor, con el episodio de Santorini y con el cutáneo del cuello. Y por su cara profunda, con la escotadura sigmoidea, el nervio maceterino y arterias maceterinas, apófisis coronoides, la incisión temporal y con la bóveda adiposa de Bichat. Ahora su inervación va a ser el nervio maceterino proveniente del nervio temporomaceterino, del tronco anterior del nervio mandibular del trigémino y se va a distribuir en la cara interna del músculo. Ahora su irrigación va a ser por la arteria maceterina y se va a introducir en la parte posterior superior del macetero y va a provenir de la rama ascendente de los ramos colaterales de la arteria maxilar interna, que es terminal de la carótida externa.
La acción de este músculo propiamente va a hacer que al contraerse de forma simultánea va a elevar a la mandíbula, pero sus fibras superficiales van a ayudar a tirar desde la mandíbula hacia adelante durante los movimientos de abducción. Y ahora el pterígodo interno-medial. El pterígodo interno-medial, su inserción va a ser en la parte superior de la cara interna y de la ala externa de la apófisis pterigoides y en la cara interna de la interna por el fascículo palatino de Juvara. En la apófisis piramidal del palatino. De ahí sus fibras se dirigen para desembocar en la cara interna del ángulo gonion del maxilar inferior, pero como lo dije, por la cara interna. Y sus relaciones va a ser con la cara externa de la aponeurosis interpterigoidea, con la cara interna de la rama ascendente del maxilar, por donde van a pasar los nervios linguales, el dentario inferior y los vasos dentarios. En su cara interna se va a encontrar el espacio maxilofaringeo, por donde van a atravesar los vasos y nervios, entre ellos el neumogástrico, glosofaringeo, espinal e hipogloso. Su inervación va a ser por la rama del pterigoide interno, la primera rama del tronco posterior del nervio mandibular del nervio trigémino, y su irrigación va a ser por la arteria pterigoidea, que viene siendo la rama colateral descendente de la arteria maxilar, la arteria meningia menor, que asciende y penetra por el agujero oval y va a nutrir a la dura madre, que es una de las meninges del seno cavernoso y el ganglio de Gasser. La arteria pterigopalatina hacia atrás va a penetrar en el conducto pterigopalatino y su acción va a ser elevada al maxilar inferior, y debido a su posición también va a proporcionar a este hueso pequeños movimientos de lateralidad. ¿Ok? Y por último vamos a tener al pterigoide externo lateral, que se va a extender desde las apófisis pterigoides del cuello del cóndilo a la mandíbula, y se va a encontrar dividido en dos haces, en un ase superior esfenoidal y en otro ase inferior o pterigoideo. Su inserción en la superior esfenoidal se va a insertar en la mayor de las esfenoides, el ase inferior pterigoideo se va a insertar sobre la cara externa y a la externa de la apófisis pterigoides, y ambos haces se van a dirigir sobre la cara externa y a la externa de la apófisis pterigoides. Ambos haces se van a dirigir a la apófisis pterigoidea del cóndilo del maxilar inferior. Y sus relaciones, arriba con la bóveda de la fosa cigomática, con el nervio temporal, el masseterino, entre sus fascículos el nervio bucal, la cara anteroexterna con la escotadura sigmoidea y la bola grasosa de Bichat, en su cara posterior interna con el pterigoide interno y con los vasos y nervios dentarios inferiores, y en su extremidad externa con la arteria maxilar interna. Su inervación con el nervio bucal, que viene siendo rama del nervio trigémino. Bueno, más bien dicho, que pertenece al tronco anterior del nervio mandibular, que viene siendo el trigémino, y su irrigación va a ser por la arteria meningia media. Y para finalizar y concluir con este tema, la acción de este pterigoideo va a ser la contracción, va a ser que cuando ambos pterigoideos se contraen, se va a producir movimientos de proyección hacia adelante del maxilar inferior y se van a contraer aisladamente. Y cuando se contraen aisladamente, el maxilar realiza movimientos laterales hacia un lado y hacia el otro. Cuando estos movimientos pues son alternativos y rápidos, van a recibir el nombre de diducción y son los principales de la masticación.